Gracias por seguir en sintonía con 97.7 Radio Centro, donde continuamos ofreciéndole información, análisis, debate de lo más importante de lo que va sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. En esta ocasión hay una invitada especial, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Actualmente es secretaria de la Función Pública, doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en Santa Cruz, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Irma Heréndira, bienvenida. Muchas gracias, Julio. Muy contenta de estar contigo. Igual. Excelente. ¿Leí bien el currículum o me equivoqué en algo? Muy bien, sí. ¿Todo bien? Sí, estudiante de universidades públicas siempre y muy orgullosa de haber sido egresada de la UNAM y de la UAM. De la UNAM y de la UAM. ¿Y estudiaste preparatoria, secundaria, No, primaria? yo fui, soy, siempre seremos CCHeras, Uh-huh. del CCH Sur. Uh-huh. Ingresé en el momento en que se gesta el movimiento estudiantil del CEU, ¿no? En 1987, y fui partícipe de ese movimiento histórico en la UNAM, participando pues desde ese momento en las luchas estudiantiles. ¿Naciste dónde? Nací en Acapulco, Guerrero, soy guerrerense, siempre a la menor provocación lo presumo y lo llevo con mucho gusto en mi historia, en mi familia, aunque crecí en la Ciudad de México, soy chilanga por crecimiento y acapulqueña y orgullosa guerrerense por nacimiento. Con una familia plena de lucha política y de actividad social en Guerrero, ¿cuál es tu mayor orgullo de la lucha de padre, abuelo, hermanos en Guerrero? Mira, sí, mi padre fue un luchador social de primera desde sus tiernos 14 años. Me acuerdo que nos contaba sus historias de organización estudiantil en la secundaria, donde trabajó mi abuelo en Tixla, Guerrero, y en Chilpancingo. Mi papá después fue un líder muy importante en el movimiento cívico, universitario y cívico, que derrocó al gobernador, el general Caballero Aburto. Uh-huh. Desde ahí pues no cejó su actividad pública, política y de organización de las luchas civiles. Se ha conocido más, digamos, la trayectoria de mi abuelo, que también es un gran luchador social de Guerrero, pero mi abuelo participó como padre de familia de los estudiantes que lideraron ese movimiento que terminó en una masacre en 1960, y mi padre era el dirigente estudiantil que realmente confrontó directamente la represión y que auspició la autonomía universitaria en esa universidad tan emblemática de las luchas que es la Universidad Autónoma de Guerrero. Después mi papá, ya como universitario propiamente, pues fundó el sindicalismo universitario desde Guerrero y a nivel nacional también. Entonces yo tengo mucho orgullo de toda la historia de mi propio padre, Pablo Sandoval Ramírez. Uh-huh. ¿Como en cuántas, perdón? Que tú conociste. Sí, que yo conocí, sí, así sí. es. ¿Como en cuántas marchas y manifestaciones de protesta has participado, Irma Heréndira? Pues son incontables, Julio. ¿Decenas, centenares? Pues desde chica iba de la mano de mi madre, de mi padre, a todas las manifestaciones de solidaridad con los pueblos a nivel internacional inclusive, y no se diga todas las luchas por la democratización de nuestro país, de maestros. Mi mamá participó siempre en los movimientos de la democratización y de la insurgencia magisterial. Ella es profesora, hoy jubilada, pero siempre participó en las gestas de democratización de los profesores y de los maestros y los docentes. Incluso participó en el primer comité ejecutivo nacional democratizado, que surge a raíz de las luchas en 1989, y ella participó en la oficialía mayor precisamente del nuevo comité ejecutivo que surge cuando cae el líder Carlos Jongitud Barrios, y emerge toda esta nueva etapa en la lucha magisterial, que también ha sido todavía muy pugnada, ¿verdad?, con la hegemonía que tuvo durante
tanto tiempo el Ballester Gordillo. Entonces, pues he estado desde ¿El nombre de tu siempre. madre? Mi madre es Irma Ballesteros Corona, a quien conozco que también conoces y te aprecia muchísimo. Igual yo a ella. Sí. ¿Rebelde o institucional? ¿Qué eres ahora? Creo que las dos. ¿Sí? Creo que las dos un poco. Yo estoy muy orgullosa de ser partícipe de un gobierno que siempre fue una oposición rebelde a la antidemocracia. Creo que no se ha valorado bien que no somos un gobierno tradicional, que no estamos, digamos, siguiendo pasos de previos gobiernos en términos institucionales de consecución de usos y costumbres del pasado, sino de darle espacio al primer gran líder de la oposición contemporánea, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que en ese sentido somos la oposición hecha gobierno, pero seguimos en rebeldía a la corrupción, seguimos en rebeldía a la simulación y seguimos en rebeldía a todo lo que significa la impunidad. Entonces, pues tenemos que construir instituciones, construir nuevas formas de interactuar con la sociedad, pero tenemos mucho a nuestro favor, que es, repito, un gran líder que viene de la oposición, viene de las luchas, y pues un gobierno que también ha podido comprender que esa necesidad, esa nueva ética pública que nos está exigiendo la hora, la tenemos que cumplir en esta lógica de no ser un gobierno más, sino ser la oposición hecha gobierno. No se diluye, Irma Heréndira Sandoval, no se apacigua la rebeldía a la hora de sentarse ni más ni menos que en la silla de una secretaria de Estado, miembro del gabinete presidencial, con poder, con presupuesto, con personal, con 1000 cosas a su servicio. ¿No se apacigua, no se diluye lo rebelde? No, fíjate que tenemos también muy alto el estándar en términos de hacer mucho más con menos. Y entonces no estamos teniendo lo que tenían antes, ¿no? No tenemos ese gran equipo de asesores, esa gran parafernalia del poder, no tenemos los recursos con los que se contaban, no tenemos aviones particulares a nuestra disposición para irnos a nuestras casas de lujo en Acapulco o en Zihuatanejo, como se está demostrando era el día a día de muchos de los funcionarios del pasado. Entonces, obviamente no están esas posibilidades. Efectivamente, si esto fuera simplemente un cambio de gobierno, un gobierno más, pues sí se pondrían a prueba muchas de nuestras convicciones, de nuestros principios, pero estos están reforzados, redoblados, precisamente porque la parafernalia del poder y digamos el derroche y el exceso están completamente minimizados. Tenemos grandes logros en materia de austeridad, hemos cortado todas las mandos altos y los sueldos excesivos y estamos caminando con esa convicción de hacer mucho más con menos. Aunque austeridad y recorte de personal no significa necesariamente o automáticamente erradicación de la corrupción. Sí, no hablo yo de austeridad identificándolo con recorte de personal, sino austeridad con ahorros y posibilidades de reubicación, de reconfiguración de los recursos, tanto humanos, materiales, presupuestales. Entonces, yo no creo que propiamente estemos cortando personal, en lo más mínimo, sino que estamos reasignando y exigiendo más a ese personal que estamos redefiniendo en las estructuras. El personal verdadero, digamos, el ejército de nuestros funcionarios, de nuestros servidores públicos, la tropa de todos los que tienen a su cargo la responsabilidad de que la función pública continúe. Y la función pública me refiero no nada más a mi secretaría, sino a todo lo que es el gobierno, la administración pública federal, no están realmente siendo recortados, ni despedidos, mucho menos, sino reestructurados, reasignados a áreas donde tienen más posibilidades. Estamos haciendo una valoración muy cercana de fortalezas y de debilidades también, obviamente, para reasignar. Entonces yo no veo la austeridad como un asunto de recortes, sino de reestructuras.
Irma Heréndira, ¿cómo es el paso tuyo de investigadora, escritora de artículos, de libros, de investigaciones sobre la corrupción, sobre organismos autónomos, sobre las 1000 aristas de ese fenómeno tan extendido de la corrupción? ¿Cómo es el paso del cubículo, de la investigación, del texto, del artículo, la propuesta, a la terrible realidad? La realidad que has visto está muy por encima de lo que tú escribiste, analizaste y postulaste en cierto momento. Sí, mira, yo hice mi tesis doctoral en un estudio comparativo de 3 momentos históricos del sistema bancario, del sistema financiero. Me interesé en estudiar la nacionalización bancaria en comparación con la privatización bancaria y después con el rescate bancario, el famoso FOBAPROA, o lo que llamé yo la nacionalización, la privatización y la nacionalización privatizante, que era el FOBAPROA. ¿Por qué? Porque fundaba, unía, sintetizaba de forma muy desasiada la esencia de la nacionalización, es decir, la socialización de los pagos, con la privatización, es decir, el salvamento de intereses muy poderosos privados, el FOBAPROA. Y cuando hice este estudio doctoral, me interesé pues en los asuntos de la corrupción estructural, que es lo que siempre enfoqué, como sabes, me enfoqué como académica. Estaba muy cansada de oír esta lógica de esencializar, culturalizar, concretizar en mordidas, en pagos oscuros, aislados, la corrupción, y en no darnos cuenta que la corrupción que nos tenía al borde del precipicio, que nos tiene todavía enfrentando grandes cuestiones a nivel nacional, era un asunto complejo, estructural y incluso pues de signo político, más que de signo cultural o aislado. Entonces, pues obviamente estudiamos mucho desde la academia y en términos sectorizados desde el aspecto financiero, desde los temas de políticas públicas pro transparencia, políticas públicas que enfocaran este tema de la corrupción estructural, pero ya llevarlo a la práctica en términos de funcionamiento de lo público como funcionaria pública, pues ha sido desafiante, efectivamente. Pero yo creo que he dado mucha, ejemplo de voluntad de que con una sistematización, una comprensión, estudio, el respaldo que tenemos del presidente de la República para nuestras responsabilidades y nuestros trabajos, podemos hacer dejar huella en estas responsabilidades nuevas. Entonces, ese respaldo que tengo del presidente de la República para mis tareas de funcionaria pública, se lo he dado al equipo, que también me siento muy orgullosa de haber conformado a lo interno de la Secretaría de la Función Pública, con mis 2 subsecretarios, con mis directores generales y con todos los nuevos titulares de los órganos internos de control, que como tú sabes constituyen, digamos, el tejido más importante para el control de la administración pública federal. Es decir, son una especie de células madre de percepción de la corrupción, de actuación para el freno oportuno, del control previo, del control oportuno para todas las cuestiones que se estén gestando ahí de mal funcionamiento, y sobre todo el tejido para la impartición de la responsabilidad, es decir, para el combate directamente a la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad. Entonces no se puede avanzar en el combate a la corrupción sin avanzar también en el combate a la impunidad. Y esa exigencia de estar en interrelación con mi equipo ha sido alta, pero también ha sido alto la confianza y la flexibilidad que están teniendo cada uno de estos grandes mexicanos que me están acompañando en esta responsabilidad, que va a ser una responsabilidad colectiva. Está haciéndolo. En privado yo he platicado con muchos funcionarios de la nueva administración federal y platican del horror que se han topado cuando llegan a sus oficinas y empiezan a revisar expedientes y datos y números, y se van topando con la terrible corrupción que en muchos casos rebasa lo que ellos incluso habían supuesto. ¿Es tan terrible lo que se ha encontrado?
Sí, era un estado muy colonizado por prácticas de simulación, por prácticas de corrupción y pues de llamado pues defraudación, ¿no? El llamado huachicoleo de los hidrocarburos, el huachicoleo del sector energético tenía su correlato en un huachicoleo financiero en toda la administración pública federal, en donde se abusaba de la contratación, se abusaba de la confianza de los mexicanos en las instituciones, y entonces en muchas entidades, en la mayor parte de las dependencias gubernamentales, efectivamente las cosas estaban a tope en términos de las prácticas de corrupción, ¿no? De abuso de contrataciones, ya te digo, y de abuso de conflictos de interés y abuso de pues robo en despoblado, Franco, en algunas zonas. Entonces, efectivamente, pues hemos iniciado desde el primer momento, incluso desde la transición, a estudiar los expedientes, a estudiar las denuncias, y hoy estamos muy orgullosos de reportar miles, más de 6,000 procedimientos de responsabilidades administrativas. Es decir, la corrupción ahí está a flor de piel, es el gran elefante en medio del cuarto, y lo que tenemos que hacer es empezar a actuar con los procedimientos ya sancionadores, los procedimientos de responsabilidades y de asignación de la responsabilidad necesaria. Entonces, estas más de 6,000 procedimientos de responsabilidades administrativas que se apegan a derechos, que se apegan al marco del derecho administrativo sancionador, han dado fruto de 400 inhabilitaciones. Ya tenemos pues casi medio millar de funcionarios públicos inhabilitados, que en general hemos cuidado se concentren en aquellos que realmente ejecutaron las decisiones, defraudaron al pueblo y triangularon los recursos, es decir, los verdaderos operadores en términos políticos, porque generalmente se inhabilitaba pues a los niveles operativos, a los llamados chivos expiatorios, a los funcionarios públicos menores en el pasado, por cuestiones además muy, muy simples, ¿no? Muy poco importantes, como la no presentación en tiempo y forma de declaraciones patrimoniales, qué sé yo, cosas inocuas, y nosotros estamos yendo a una inhabilitación por cuestiones pues de ejecución de proyectos y de temas con mayor responsabilidad, que han dado también resultados muy importantes en términos de las sanciones económicas resarcitorias. Como tú sabes, la Secretaría de la Función Pública tiene posibilidades de exigir que se resarza al erario público a través de la TESOFE, pues lo defraudado, lo robado, lo mal habido. Y entonces llevamos también cientos de sanciones económicas por montos millonarios, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, pues, porque todo esto ha sido un resultado, pues sí, quiero decirlo, de una nueva directriz que he implementado desde mi llegada a la Secretaría de la Función Pública, pero que ha tenido un eco y una respuesta a un gran nivel por parte de nuestros equipos, de mis equipos. Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Hablas de 400 casos y dices son operadores políticos directos de todo este saqueo, de este robo en despoblado, pero pues una de las percepciones que se tienen es que no se está llegando a los verdaderos niveles de culpabilidad, y que los nombres, que no sé cuáles sean los que sean de estos 400 personas, pues no incluyen los nombres y apellidos que todos los mexicanos tenemos en la mente respecto a lo que consideramos algunos, como yo en lo personal, es decir, doy mi opinión, de que en el reciente pasado hubo una gran cantidad de funcionarios públicos, de servidores, secretarios de Estado, que no cumplieron con sus responsabilidades y que querríamos ver sometidos a procesos de este tipo. Si no se puede con el propio exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, porque la legalidad así lo indique, bueno, pues no, ni siquiera secretarios de Estado. No, bueno, nosotros, como sabes, hemos inhabilitado al exdirector general de una de las empresas productivas del Estado más importantes, Pemex, ¿no? Directamente, que era una de las exigencias también históricas
y durante esta campaña electoral, durante esta transición política que significó la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador y todo su gobierno. Ahora sí, ya lo digo claramente, Emilio Lozoya Austin fue inhabilitado por 10 años por parte de la Secretaría de la Función Pública, junto con otro director importantísimo de una filial de Pemex que tiene que ver con todo esta defraudación de Fertinal y de la filial dedicada a los fertilizantes. Él ya por 15 años, con multas resarcitorias, ya te digo, también muy, muy importantes. Pero no Lozoya. Multa resarcitoria. Para el caso de Fertinal. Pero en el caso de Lozoya, ¿era la máxima sanción posible? En el tema de su ocultamiento de patrimonio y el tema de su declaración patrimonial, era la posible en el ir y venir que tuvimos, porque te quiero comentar y a tu auditorio a través de esta vía, que nosotros impusimos una inhabilitación de mayor temporalidad que se nos devolvió por parte del procedimiento en los tribunales de justicia administrativa. Entonces tuvimos toda una serie de procesos que nos dan ahora certeza de poder afirmar que en la Secretaría de la Función Pública agotamos absolutamente todas las instancias, repusimos los procesos cuando se nos conminó hacerlo y llegamos a lo máximo que pudimos haber hecho de acuerdo a lo que estábamos documentando. Esto no quiere decir que estén cerradas otras vías también para la actuación en el derecho administrativo sancionador, pero lo que posibilitamos, y yo estoy muy orgullosa como secretaria de la Función Pública de la Cuarta Transformación, es que se detonó absolutamente todo el proceso de judicialización de este caso, ¿verdad? Porque además previamente ya habíamos inhabilitado a la empresa misma, Odebrecht. También en la medida de las posibilidades, porque queremos que no se nos echen atrás los procedimientos, que no se nos caigan. Queremos llevar muy bien robustecidos y sustanciados, se dice en esta jerga, todos y cada uno de nuestros casos históricos. Vienen en camino, te lo he contado a nivel personal, otros casos también importantes de ex secretarios de Estado, de funcionarios públicos del más alto nivel y rango en cada una de los sectores en donde operó la llamada estafa maestra, por ejemplo, pero no puedo no es posible para mí, de hecho, porque estoy impedida legalmente, inclusive por los secretos procesales, mayor información al respecto, ni siquiera de los nombres, pero sí te señalo y le señalo a la ciudadanía que estamos trabajando a marchas forzadas para dar resultados a esta exigencia de combate a la impunidad. ¿No es muy poca cosa castigar con 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público a un personaje de tal densidad de corrupción como Emilio Lozoya? Pues no creo yo. ¿En qué le afecta no ocupar un cargo en 10 años en los que 6 serán del presidente López Obrador y 4, quién sabe? ¿Eso en qué le afecta realmente? Es un tema de responsabilidades, es decir, es el punto que detona una verdadera impartición de justicia en todos los otros niveles. Si no se hubiera abierto este procedimiento y si no se hubiera seguido de la forma tan pulcra y responsable como la seguimos en la función pública y no hubiéramos dado esta década al menos de inhabilitación, no se hubiera podido avanzar tan rápidamente, me parece, en los otros procesos que vienen de la mano y en donde además, quiero también señalarlo, estamos coadyuvando. La primera cuestión que hice al llegar a la Secretaría de la Función Pública fue signar un convenio de colaboración con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, que además de colega es amigo, y habíamos convenido en esto, y entonces hay una especie de transparencia absoluta de las investigaciones de inteligencia financiera que ellos desarrollan en esta unidad y nuestra dirección general de denuncias e investigaciones y nuestras direcciones generales abocadas a la investigación. Entonces, estamos en ello. Asimismo, signé un convenio de colaboración mutua con la Fiscalía
General de la República y entonces hay una coadyuvancia legalmente posible que no estaba en el pasado. Entonces yo cuando minimizan estos, me parece, logros importantes de haber inhabilitado al señor emblemático de la triangulación de los recursos a través de Odebrecht, pues me parece un poco injusto respecto a que no hay divorcio de nuestra investigación con la judicialización, con la investigación financiera, con la asignación de la responsabilidad penal que ya está configurándose. El propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio una entrevista, si no me equivoco, al Universal, en la que plantea que parte de los problemas legales que se pueden venir más adelante con el debido proceso provienen de actos anteriores que ejecutaron servidores públicos que alertaron o difundieron información. Y antes de eso lo que hubo fue tanto la inhabilitación que tú anunciaste como lo que anunció Santiago Nieto Castillo. ¿Adelantaron la información y pusieron en riesgo el debido proceso? No lo creo, ¿no? Lo que hay es evidentemente también autonomía de cada una de estas instancias y yo estaba, de hecho, como te digo, con un procedimiento que empezamos desde el primer momento que llegué yo a la Secretaría de la Función Pública y que estaba a punto de caducar en términos de los plazos. Entonces, si yo no actuaba y signaba la inhabilitación por esta década para un actor fundamental y por 15 años para el otro, con la multa resarcitoria de casi 1,000 millones de pesos, 600 millones de pesos, todo ese proceso se iba a la papelera y no iba a permitir eso yo, ¿no? Hay que cumplir con, incluso me hubiera hecho acreedora directamente a una responsabilidad administrativa yo misma si dejo tirar mi procedimiento, si yo empujo el procedimiento, le doy seguimiento a las diligencias y se viene el plazo para actuar, pues me hago sujeta a responsabilidades. Entonces, yo no tengo por qué estar sujeta, digamos, a la actuación de otras instancias que, por cierto, son coadyuvantes. Estamos, te repito, trabajando de la mano, coordinados y con interacción, pero que somos independientes en términos de nuestras responsabilidades. Irma Heréndira, ¿cómo te ven tus compañeros de gabinete cuando tú eres la responsable, pues, de traer el chicotito de ver que no se porten mal, Bien, muchas gracias. Hemos trabajado con mucho compañerismo, todos tenemos, digamos, esta mística de la entrega al servicio público. El presidente López Obrador nos pone siempre a trabajar en equipo y creo que ha sido muy bien recibida la actuación que estamos teniendo en la función pública porque la idea era equívoca, me parece, era que la función pública burocratizaba siempre. Uh-huh. Y lo que ha sido esta función pública de la 4T, es decir... Es que tuviste unos antecesores muy peculiares. La función pública del gobierno del licenciado Andrés Manuel Obrador ha sido coadyuvar a que todo se agilice, a no burocratizar, y a acompañar. Ha sido una lógica de acompañamiento sin que eso signifique no caer, es decir, de relajamiento de la normativa o de relajamiento de la observación de toda la pulcritud con la que se tiene que conducir el gobierno. Entonces, ese es lo que nos ha exigido el presidente de la República y es en lo que nos hemos concentrado. Y efectivamente, hay un antes y un después sí, en nuestra secretaría. Con Arely Gómez, con Virgilio Andrade y con... La verdad es que la Secretaría de la Función Pública durante pues todo el tiempo ha sido pues un lugar donde poca efectividad se ha tenido y se ha colocado a personajes políticos por circunstancias menores y no precisamente positivas o brillantes. Pero bueno, es una tarea peligrosa la que estás haciendo, de peligro inclusive físico. ¿Cómo has recibido amenazas? Pues tú sabes que nosotros en la familia siempre hemos recibido amenazas. ¿Qué te voy a contar, mi querido Julio? Uh-huh. Lo que está en juego es mucho en términos de los intereses, no solo en nuestra secretaría, sino en nuestro gobierno, en este gobierno, pero también he recibido sobre todo mucho apoyo de en primer lugar de mis hijas, quiero decirlo muy claramente. Uh-huh. Han sido muy generosas y comprensivas con el tácito abandono en la que las he metido un poco, precisamente porque hay que
entregar muchísimas horas a estas labores. El otro día tuve un invitado aquí también en Radio Centro, sí, un señor llamado John Ackerman, y en alguna parte de la plática dice, el otro día tuvimos de visita en la casa a la secretaria de la Función Pública y jugamos Monopoly, el juego pero me dio mucha... Dijo, sí, tuvimos de visita en la casa a la secretaria de la Función Pública. Así es. ¿Cómo es la vida de alguien como tú, esposa, madre, universitaria, escritora, analista? ¿Cómo le haces ahora para combinar tu función? Gracias. Sí, pues he tenido ese apoyo, ese respaldo de mi compañero, de mi esposo, con quien hemos caminado tantas décadas juntos, y precisamente la cuestión es entender que no se pueden desaprovechar los momentos históricos, ¿no? Y mis hijas están muy contentas de ser partícipes también, a través de su madre, de su padre, de su familia, de esto. Es doloroso, la verdad es que sí es doloroso, porque las mujeres públicas o entregadas a la vida política y en este caso la vida de la función pública, sí tienen que sacrificar esta parte que es innata a nuestro ser, como madres o como hermanas o como hijas, esposas. Y ahí creo que es lo que más convicción me da para redoblar uno de los ejes fundamentales de la función pública, que ha sido tener verdadera perspectiva de género en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, hacer auditorías especiales con perspectiva de género, y proteger las garantías fundamentales de las mujeres que se atreven a hacer las denuncias, pues por acoso sexual o por acosos laborales o por de corrupción, como usuarias de los programas fundamentales de apoyo a lo social. Y entonces el hecho de tener este sacrificio personal me hace ponerme también en los pies de tantas mujeres que heroicamente han dado su entrega a la vida pública, a la vida social. Y uno de los ejes también importantísimos ha sido profesionalizar o aplicar un servicio civil de carrera con perspectiva de género. Las mujeres siempre hemos sido muy castigadas en la evaluación, en la integración al gobierno y después en la evaluación en la Administración Pública Federal. Y ello es lo que me da pues un poco de tranquilidad en términos de la culpa que sí cargo también del abandono a la familia. Uh-huh. Hasta en términos normativos está establecido ya ahora la equidad de género en la ocupación de los cargos administrativos en los diferentes niveles. Sí. Pero una cosa es lo numérico y otra cosa es la calidad del trabajo que se reconoce a la mujer y la probabilidad de que subsista un machismo administrativo que minusvalúe la tarea y los aportes que hace la mujer. Sí. ¿Así lo ves? Así lo veo. Yo sí creo que todavía prevalece una perspectiva que devalúa el compromiso, el ejemplo, la contribución de las mujeres en la vida pública. Pero también creo que pues este gobierno ha dado muestras de que está con todo para tratar de contrarrestarlo, ¿no? Y depende de todos nosotros que lo logremos. Creo que sí hemos dado grandes resultados al respecto de esta ominosa característica de la cultura política en general, y que además no es propiamente de nuestra nación o de nuestro país. Yo creo que es lamentablemente un aspecto global. Pero vamos caminando bien, y de hecho yo creo que México es ejemplar a nivel internacional, ahí sí, en términos de indicadores, de números, de cuotas, de logros, México está a la vanguardia. Ahora más que nunca en términos de un gobierno verdaderamente paritario. Yo a lo interno de la función pública estoy haciendo mis esfuerzos importantísimos, me parece. La mitad de mis directoras generales son mujeres. Uh-huh. Los contralores van con un muy buen paso como titulares de órganos internos de control, y las titularidades de área también están abriéndose claramente para mujeres, ¿no? Tenemos muchas mujeres muy entregadas y muy profesionales. ¿Te han impuesto algún freno o alguna dosificación de investigaciones o de acciones? La más mínima, nada. Al contrario, el presidente siempre me ha respaldado en las investigaciones. Ha puesto, de hecho,
sobre mi posibilidad de investigación, decisiones fundamentales como ha sido esta de ir a fondo en el caso de la estafa maestra en Pemex, ¿no? Dejó que hiciéramos la investigación, la estamos realizando todavía, o las investigaciones pues más relevantes que tienen que ver con la toma de decisiones están con total libertad realizándose en la función pública. ¿Hay un pacto de impunidad respecto a la administración anterior de Peña Nieto? No. Está, te repito, el caso de Lozoya, están los casos de Fertinal, está el caso de... Pero pienso en Ruiz Esparza, en la Secretaría del Medio Ambiente, en tanta ratería y corrupción que hubo, tantas tranzas. Pues lo que te puedo decir es que hasta el presidente lo dijo, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, lo dijo en Palacio Nacional. Así es. Estas diligencias están en curso. No hay impunidad, no habrá y lo vamos a demostrar. Sí se necesita, eso sí, pues mayor colaboración de los ciudadanos. Fíjate que yo aprovecho tu gran espacio tan oído por todos los mexicanos para anunciar que vamos a hacer una convocatoria a todo México para que nos ayude a documentar la corrupción. Es decir, generalmente se abrían muchos concursos, ¿no?, en la función pública, pues para las mejores tesis, para los mejores ensayos, para las mejores ideas teóricas para confrontar la corrupción, para confrontar la impunidad. Incluso hubo un concurso muy sui generis, muy criticado por mí como académica en ese momento, de un concurso para el trámite más inútil, creo que le puso el presidente Calderón y su secretario de la función pública en ese momento. Yo lo que quiero es llamar a un concurso para la mejor investigación conducida por ciudadanos. ¿Adopte un corrupto? No, la mejor investigación ciudadana, pero documentada. Con todas las garantías procedimentales, las garantías de confidencialidad y con las garantías en términos de sus derechos cívicos y políticos que necesiten y requieran los participantes en este concurso, pero que ya no se quede nada más en ideas. Pero matan al que denuncia y al que investiga y al que señala. Y pues fíjate que tenemos... En Guerrero tú lo sabes. Líderes sociales, investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas. En México el que denuncia... Claro, y sin embargo tenemos a los mejores periodistas de investigación como tú y tantos más. O sea, la gente no se amilana, la gente participa y la gente tiene información que precisamente porque no había habido un gobierno del pueblo, no había habido un gobierno que ofreciera garantías, pues no se animaba a compartir. Pero si ahora abrimos esta convocatoria que estoy dándote la primicia a ti, que tendremos de... premiar, porque también se trata de que se sientan copartícipes con premios, en términos de lo encontrado y lo recuperado para el erario público, y a partir de ahí un premio, un incentivo hasta posiblemente económico, si no es que lo más importante, que es el incentivo moral. Yo creo que vamos a avanzar por buena senda y con buen paso en esto. ¿De veras vamos a dejar de ser un país con tanta corrupción, Irma Heréndira? Creo que sí, lo hemos logrado. Fuimos un país totalmente antidemocrático, sin posibilidad de que la izquierda llegara al poder. Fuimos un país con niveles de impunidad terribles y estamos dando pasos en sentido contrario. Yo sí estoy convencida de que podemos escapar. Es hasta indigno de nuestra posición geopolítica y de nuestro potencial de crecimiento económico, ¿no? La 14ª economía del mundo, fuimos la 11ª. Entonces no tenemos por qué seguir siendo ese país al nivel de África, al nivel de Centroamérica, de otras zonas del mundo en donde no se tiene el potencial de desarrollo que tenemos aquí. ¿Has encontrado ya indicios de corrupción en lo que va de este tramo de la actual administración federal, es decir, de la administración del presidente López Obrador? Hemos inhabilitado a funcionarios públicos de la actual administración, sí. ¿Pocos?
Sí, es un gobierno de 6 meses, ni siquiera 6 meses, pero sí vamos con el ojo muy, muy abierto al respecto de exigirnos incluso más a nosotros mismos como nuevo gobierno. Tenemos previstas al menos 2 auditorías para cada uno de los 25 programas estratégicos, eso dentro de las pues más de 3,000 auditorías que están ya en curso y que tenemos programados para culminar en diciembre. Y ya empezaron a dar resultados algunas de las cuestiones de falta de control previo o de falta de organización en padrones o de falta de cumplimiento de objetivos, porque también traemos esa nueva metodología de estar pues muy al pendiente de lo contable, de lo presupuestal, de lo financiero en términos generales, pero más pendientes del cumplimiento de los objetivos, del cumplimiento de los resultados. Y eso me acompaña el subsecretario Roberto Salcedo, que es yo le llamo mucho el padre de esa metodología en nuestro país. Él fue, como tú sabes, en la Auditoría Superior de la Federación, el auditor especial de desempeño, que sacó a flote, descubrió muchísimas de las cuestiones vinculadas a la estafa maestra y a todas estas cuestiones. Entonces, pues ya estamos con resultados en falta de cumplimiento de normativa, y vamos a asignar la responsabilidad equivalente a la falta que vayamos encontrando. ¿Has detectado que se hayan utilizado recursos asistenciales del gobierno federal para propósitos electorales? Eso no, y lo que sí es que estamos muy al pendiente de cerrar las auditorías que estamos realizando para lo que se pudo haber dado incluso en la campaña electoral federal previa, ¿verdad?, que nos llevó al poder con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es decir, sí hubo inclusive en esa campaña pues abuso de programas sociales, programas de desarrollo, y vamos a analizarlos a profundidad para cerrar esos expedientes. Estabas apenas propuesta para ser secretaria de la Función Pública, no habías tomado posesión, y yo tenía un programa con Hispan TV en el que te entrevisté y te pregunté si estaría en tu línea de trabajo llegar a investigar incluso denuncias contra el presidente López Obrador. Sí, todo lo que se abra como denuncia, pero eso sí, la denuncia tiene que ser en base a hechos. ¿Tú misma le tienes una lupa especial al comportamiento político del presidente López Obrador? Nos lo exige el presidente. Tenemos que estar acompañando desde la punta de la pirámide hasta todo el cuerpo directivo y de toma de decisiones y de ejecución de gasto. Entonces, evidentemente, pues está además la lupa no de mi parte, sino de absolutamente todos los comentaristas, los ciudadanos, los opinadores, los adversarios políticos y los colaboradores. Hace poco se publicó una fotografía en la que se veía a un hijo del presidente López Obrador en la mesa principal de una reunión con la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán, alcaldes, y estaban hablando de distribución de recursos públicos. ¿Qué se hace ahí? Sí, hay que investigar. Mira, la cuestión es que sí hay que tener también pies de plomo en los pasos que se dan. No podemos, te decía, las denuncias, las investigaciones se tienen que dar en base a hechos, no a dichos, no a manipulaciones, no a los golpeteos mediáticos que también están a la orden del día, lo sabemos perfectamente. Pero una foto y una nota así como lo de Naucalpan. Hay que investigar, efectivamente se tiene que hablar con la verdad, se tiene que ir a las investigaciones. El presidente me ha encargado investigaciones de sus delegados, me ha encargado investigaciones de colaboradores. La dinámica que tengo con el presidente es de absoluta libertad de acción en términos de nuestras facultades de investigación, de sanción, de documentación de estas auditorías, y de confianza plena para pues cerrarle el paso a la impunidad. Él lo ha dicho también públicamente a los 4 vientos. Él no tiene hijos, él no tiene esposa, él no tiene hermanos, y él es un servidor público, el más importante y el primero a estar sujeto a la revisión, al control, al acompañamiento. ¿Cómo se va a llamar el libro que vas a escribir cuando dejes la Secretaría de la Función Pública? Ay, ahí sí me vas a hacer llorar. ¿Por qué? Pues tal vez las lágrimas de la secretaria o algo así. Las lágrimas. No. Me vas a llorar de que es lo que más anhelo. Yo me quedé con mi libro académico a mitad de camino, pero
con domingos y días festivos voy a comprometerme a cerrar esta deuda que tengo, es así para mí, de cerrar mi libro que ya estaba por entregar a mi universidad. ¿Qué sería? ¿Cuál es el título? Pues corrupción estructural. Yo me siento muy orgullosa de que establecimos ese concepto de la corrupción estructural en las políticas públicas. Ahora todo el mundo habla de la corrupción estructural, institucional, bla, 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 pero nadie hablaba de la corrupción así, desde una perspectiva política, estructural, sistémica y de raíz. Todo el mundo se quedaba en la coima, en la mordida, en el policía de la esquina, en lo cultural, decían ellos, en la cultura de la legalidad como solución. Y yo me fui adentro, a la corrupción estructural, donde lo que se necesitan son otros elementos para su combate. ¿Tienes miedo de no lograr cambiar lo que creíste que podrías cambiar? ¿El fracaso? Sí. Todo el mundo tenemos miedo al fracaso. Pero yo creo que la cuarta transformación, y yo voy a dejar la piel en este caminar, vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para no fracasar. En este aspecto yo no creo que vayamos a fracasar. Si esta etapa de tu vida fuera una novela política, ¿qué título le pondrías? ¿Una novela política? Sí. Con todo lo que has visto y vivido, deben ser tramas espectaculares de novela negra. Pues no sé, tú sugiéreme algo. El maletín, Ándale. Por ejemplo, que tanto se hablaba de los maletines con dinero para los políticos en curso, ¿no? Así es. ¿Y te da un poquito de tiempo para leer, para divertirte algo? Ayer fuimos a ver una película muy interesante, Ángelo, en la Cineteca Nacional. ¿Ya la viste? No la he visto. Es una película que te recomiendo, muy interesante sobre la otredad, el racismo, la exclusión del occidente, de la conformación del occidente, de lo no occidental, siendo que además se nutre el occidente de la esencia no occidental, ¿no? Y me pareció una de las películas más interesantes que he visto en los últimos tiempos. Fui con mi hija mayor, no habíamos tenido ese tiempo tan valioso de estar madre e hija mayor. A ella le pareció una película un poco confusa y desquiciante, pero nos quedamos platicando horas después de esta película alemana llamada Ángelo. Y pues me escapo cada que puedo con mi familia. ¿Ruta electoral? ¿Candidata a algún cargo de elección pública, diputada federal o candidata a gobernadora de Guerrero? No, para nada. ¿Por qué no? No, porque no quiero fracasar en mi tarea que todavía tiene. ¿Te ves los 6 años en la secretaría? Horas de vuelo. Pues ya no son 6, ¿verdad? Bueno, 5 y medio. Pero lo que queda, yo me veo ahí voy a estar y siempre a tus órdenes y al servicio de todo México. ¿Más feliz como investigadora o como servidora pública? Estoy feliz como participante de la Cuarta Transformación, pero soy mucho más feliz en la investigación, en la creación, en la libertad que te da la academia. ¿Son duras las patadas bajo la mesa ya en el primer nivel de la política? Sí, los ataques precisamente por estar tocando intereses fuertes siempre están. Trato de dejarle todo esto a mi excelente equipo de comunicación social en términos de los ataques que vienen en redes, y esto ya no hay tiempo, de hecho, para lo que la academia nos permitía un poco de incidir de forma más directa en la vida de las redes sociales y las opiniones que podemos dar documentadas desde un tiempo que se le dedica al estudio. Ahorita es vivir al día al respecto de todas las obligaciones que tenemos y las responsabilidades, las tareas, los viajes, pero estoy contenta, eso sí, muy contenta. Aquí entre nos, ¿como para cuándo habrá nuevas noticias sobre esto que nos has platicado de otros nombres y otros casos? En breve, yo diría que el tiempo de la 4T y dentro de la 4T la velocidad con que trabaja la función pública es muy vertiginosa. Entonces vamos a dar anuncios pues muy probablemente
esta misma semana, finalizando, y ya te haré llegar inmediatamente estas noticias. ¿Te pega la adrenalina política con todo esto? Sí, eso sí. A veces no me doy cuenta qué tan aceleradas ando precisamente por la falta de sueño o por No ajusta el tiempo. No ajusta, pero pues hay que equilibrar un poquito todo, ¿no? Sí me llega a pegar la adrenalina, sí tienes. Sí, nerviosismo. Siempre he sido muy nerviosa, tú me conoces, uh-huh. Pero al mismo tiempo todas estas responsabilidades templan, y como hay mucha creatividad en lo interno de la función pública con mi equipo, nuevas gobernanzas que ahora sí estamos aterrizando, desde luego la transparencia. Uh-huh. El presidente está muy contento con los pasos pro transparencia que estamos dando, y eso atempera un poco la adrenalina. En transparencia, tú sabes, estamos muy contentos de ser madres y padres del portal Nómina Transparente, uh-huh. Y así vamos a ir abriendo portales que transparenten los proyectos estratégicos, que transparenten las auditorías, que transparenten los actos de autoridad que tenemos a nuestro cargo, como es la definición de los órganos internos de control, la definición de los auditores externos que nos uh-huh. ayudan a cuidar el presupuesto y los saberes y los deberes. Entonces, las cosas creativas, gobernanzas, estamos anunciando también muy pronto un padrón de integridad empresarial. Uh-huh. Ya no queremos jugar, o bueno, más que jugar, trabajar en negativo, es decir, con los padrones de los inhabilitados o los sancionados o las empresas sancionadas, sino en positivo, uh-huh. En favor de una ética pública de integridad empresarial. Y yo creo que abundan los empresarios íntegros en México, los empresarios que han sido víctimas de la corrupción y que ya no quieren más corrupción. Entonces queremos que eso juegue a nuestro favor en términos de nuestro objetivo de todos como mexicanos, que es dejar de ser el país corrupto que fuimos percibidos. Pues Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, secretaria de la Función Pública, y espero que con frecuencia podamos ir pasando revista a ver cómo vamos en esta lucha contra el monstruo de las 1000 cabezas de la corrupción. Muchas gracias, Julio. Yo estoy muy honrada de estar aquí, y ya sabes que siempre que me invites, y si me invitas además un café, mejor. ya me sacaste a balcón. Órale. Pues muchas gracias y seguimos en contacto.